Hola, hola, ¿qué tal? Perú? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos Azules. Compañeros, nuestro último programa de esta primera temporada. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo me siento bastante bien porque de una u otra manera hemos compartido un montón, hemos aprendido más de este tema y lógicamente hemos profundizado y hemos roto mitos, que es lo más importante. Es cierto. Y porque obviamente el tema del autismo no es un tema simplemente pequeño, sino que aún quedan muchas cosas. Por esa razón estamos diciendo que es el fin, pero de esta temporada. Así que vamos a hacerlo bien como se debe. Y recuerden también escribir los comentarios, hashtag LatidosAzulesTV, comentar futuros programas, qué temas desean, qué cosas les gusta, para seguir instruyendo a todo el mundo. Espera un momento. Dijiste la palabra tema, pero no hemos recalcado el tema final de este programa. Así es, lo mencionamos en el programa pasado igual, pero hoy vamos a hablar sobre el cine y el TEA, chicos. Vamos a poder hablar un poco cómo ha sido esta evolución de las producciones audiovisuales con respecto al autismo y también si se han roto algunos estereotipos o no. Eso sí, me parece interesantísimo. Vamos a hablar acerca de películas que ya se han estrenado y también por estrenar y si son representativas también. Claro que sí. Obviamente sin olvidar los segmentos de la cápsula, Pregúntale al psicólogo y también Latido Informativo y los mitos y verdades. Así este programa está recargadísimo, ¿verdad? Exactamente. Me encanta. Muy bien, chicos, entonces iniciamos ya con la información y vamos a ver a continuación una nota informativa justamente sobre el cine y el TEA. Adelante. Vamos a verlo. El cine siempre ha sido una ventana para mirar el mundo con otros ojos. Y cuando se trata del autismo, esta mirada ha pasado por muchas etapas, desde los estereotipos hasta retratos más humanos y sensibles. En los años 80, una de las primeras películas que puso el tema en conversación fue Rayman, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Hoffman interpretó a Raymond Babbitt, un hombre autista con una memoria prodigiosa. Aunque la película fue un éxito, también marcó un estereotipo, el del genio autista, que durante mucho tiempo fue la única imagen que el cine mostraba. Con los años, las representaciones empezaron a volverse más diversas. En Temple Grandin, basada en una historia real, Claire Danes dio vida a una mujer autista que revolucionó la industria ganadera. La película fue aplaudida por mostrar no solo las dificultades, sino también las capacidades y la sensibilidad de una persona en el espectro. En la televisión, series como Atypical o The Good Doctor presentaron protagonistas autistas que buscan independencia y aceptación, explorando sus emociones, relaciones y desafíos cotidianos. Aunque algunas fueron criticadas por no tener actores autistas en los papeles principales, también abrieron espacios para hablar sobre inclusión y representación. Hoy, el cine independiente y los documentales están dando voz a personas autistas reales. Producciones como Life Animated o The Reason I Jump cuentan sus propias historias, desde su propia mirada, con autenticidad y emoción. El cine aún tiene mucho por aprender sobre el autismo, pero cada historia contada con respeto y sobre todo empatía nos acerca un poco más a entender que no existe una sola forma de ver, sentir o vivir el mundo. Porque el cine no solo refleja la realidad, también puede transformarla. El cine nos da esta posibilidad de dar a conocer el TEA en todas sus dimensiones. Y justamente en el video se han mencionado algunas series y películas relacionadas al autismo que justamente ha sido a lo largo de los años. Y vamos a hablar de una de ellas que se llama Rayman, del año 1988, que lamentablemente ha representado de manera negativa y estereotipada al autismo. Y esto es preocupante, ¿por qué? Porque si se siguen representando de forma negativa, de forma errónea, vamos a pensar o podemos pensar que las personas con TEA son así y nos vamos a quedar solamente en esta imagen de estereotipo.
Felizmente eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora vemos nuevas producciones cinematográficas donde se presentan ya un enfoque mucho más real y también que nos ayuda a conocer mucho más acerca de las personas con TEA y lo que implica su condición. Por ejemplo, ahora visualizamos cuando tienen algunos problemas para socializar o tal vez su vulnerabilidad, su forma distinta o su forma diferente de ver el mundo, entre otros aspectos que hemos venido conversando a lo largo de los programas aquí en Latidos Azules. Algo importante de recalcar es que el cine, o mejor dicho, la representación de personajes autistas en el cine nos ayudan a crear conciencia y empatía. El cine es clave, es fundamental, porque primero busca una representación auténtica. Hoy en día, felizmente se están realizando producciones con mayor investigación, mucho más profunda, mucho más precisa sobre el mundo autista. Por ejemplo, acercándose a personas autistas, hablando con sus familias, para crear personajes y narrativas mucho más fieles a la realidad. Y también es importante el cine porque fomenta el entendimiento del espectro autista. Gracias a estas producciones audiovisuales podemos entender y también empatizar con personas con TEA. Y no solo eso, sino que podemos romper estereotipos, estigmas y promover la inclusión. Y hablando justamente de la inclusión, hoy en día se está dando un debate mucho más profundo sobre la representación y la inclusión en el cine. ¿A qué me refiero con esto? Que ahora existen más espacios en donde se habla de incluir actores que están dentro del espectro para que sean ellos mismos los que representen a personajes autistas en el cine. Y esto es muy importante porque antes ni siquiera se hablaba de esto. Y tenemos algunos ejemplos, podemos mencionar al cortometraje Loop, que es de Disney, que cuenta la historia de René. Justamente el personaje principal está protagonizado por una verdadera actriz autista y es maravilloso. Su nombre es Madison Bandy y les cuento la historia. René asiste a un campamento y ella empieza a tener forma un vínculo con uno de sus compañeros de estudio. La verdad que esta película, este cortometraje, fue muy bien recibido por la crítica porque primero que promueve la aceptación del autismo y no solo eso, sino que también presenta las verdaderas características de personas con autismo. Nosotros podemos ver toda la historia, todo el mundo de la protagonista a través de sus propios ojos y eso es increíble. Tenemos a lo largo del programa vamos a conversar sobre otros ejemplos, así que no se lo pueden perder. Y también quiero mencionar un enfoque distinto, diferente con respecto al cine y al autismo. Y me refiero a la adaptación de las salas de cine para personas con TEA. ¿A qué me refiero con esta adaptación? Por ejemplo, que se reduzca la luz y el sonido, que también, por ejemplo, pues, se pueda realizar en un ambiente de calma, tal vez entregarles alguna información previa a personas con TEA o crear algunos espacios para las personas con TEA para que se puedan preparar para esta visita a los cines y así reducir su estrés y ansiedad, ¿no? Esto es muy importante. Esperemos que aquí en nuestro país también se puedan implementar estas salas adaptadas para personas con TEA con el fin de poder garantizar el disfrute del séptimo arte en igualdad de condiciones. Y ahora sí, nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan, porque al regreso venimos con Latido Informativo. Ya volvemos. Y ya estamos de vuelta aquí en Latidos Azules con el segmento que mi compañera Giancarla siempre lo dice, Latido Informativo. En este gran programa ya hemos tocado muchísimas cosas, noticias, algunos datos curiosos y buenísimas noticias también. Pero, como se mencionó, hoy vamos a hablar acerca de las películas sobre TEA. Así que comencemos con esta información, ya que recordemos que el cine ha sido de por sí una gran ventana a muchas realidades. Pero, obviamente, cuando se trata de por sí con el autismo, esa ventana ha ido cambiando, pero lentamente, pero a la vez con pasos firmes. Bueno,
Les explico que hubo un tiempo en sí en que las películas hablaban del autismo sin realmente conocerlo. Eso es realmente muy impresionante, ya que mostraban así a personajes genios, aislados, incapaces de conectar con los demás, entre otros. Como por ejemplo, les comento un caso en particular. Historias como por ejemplo Rain Man marcaron en sí una época, pero también crearon de por sí una imagen que está simplemente incompleta. Hoy, nuevas producciones han buscado romper por completo esos moldes y mostrar que el espectro autista no solamente es de una cara. Así que vamos a explicar estas películas. En primer lugar, tenemos la más reciente y estrenada en 2024, la película llamada Ezra, dirigida por Tony Goldwyn. La historia de por sí sigue a Max, un comediante que intenta reconectarse con su hijo de nombre Extra, un niño autista de 11 años. Y lo más importante de esta película, les comento que para el papel de Extra no fue interpretado por un actor neurotípico, sino por William Fitzgerald, quien es autista en la vida real. Realmente impresionante, ¿no lo creen? Pues bueno, esta decisión de por sí marcó un antes y un después. La autenticidad en sí de su actuación ha permitido que el público vea la historia desde otro lugar, no solamente como un retrato clínico, sino también como una forma familiar llena de emociones totalmente reales. Además, Extra muestra los desafíos cotidianos. Sí, es cierto, pero también muestra la ternura, el humor y las pequeñas victorias que definen el día a día de muchas familias. Además, les comento datos extra, ya que cuenta con un elenco de grandes nombres como Bobby Cannavale, Ross Byrne y Robert De Niro, lo que ayudó en sí a que el tema se lleve a una audiencia muchísimo más amplia. Ahora vayamos con otra película que también se ha investigado, y es Unbreakable Boy, que en sí está programada para estrenarse en este 2025. ¿De qué trata esta? Pues bueno, les comento que es basado en una historia real y que cuenta la vida de Austin Laird, un niño que tiene autismo y una enfermedad ósea poco común llamada osteogénesis imperfecta. Y su padre en sí, que escribió el libro sobre su experiencia y la película, que está protagonizada por Zachary Levi, en sí nos muestra cómo Austin transforma a quienes lo rodean con su forma positiva y luminosa en sí de ver el mundo. Lejos en sí de enfocarse en lo que son las limitaciones, la película celebra la resiliencia, la alegría y la importancia de la empatía dentro del entorno familiar. Mientras tanto, desde el cine independiente también están surgiendo otras propuestas, y muy distintas, pero al igual de valiosas, llamada Stinging Pool, estrenada también en 2024. Pero, ¿de qué trata esta película? Pues bueno, les comento que no es una película, sino obviamente es una mezcla entre documental y también ficción creada por el colectivo británico Neurocultures Collective, formado por artistas y cineastas autistas. El film explora en sí el concepto del stimming, que recordará muy bien que son los movimientos repetitivos o conductas que ayudan de por sí a regularse a muchas personas autistas. Y lejos de presentar esto como algo muy extraño, The Stinging Pool convierte el stimming en arte. Colores, sonidos, luces y movimientos se combinan todo en sí para mostrar cómo se siente un cuerpo y una mente autista desde adentro. En sí es una experiencia sensorial más que narrativa, y en sí su propósito es que el espectador no solamente entienda, sino que sienta de por sí lo que significa vivir en el propio espectro, y eso es realmente impresionante. Las tres películas que les acabo de mencionar tienen algo muy común y algo en particular, y es una nueva etapa de la representación del autismo, porque en sí ya no se trata de contar historias sobre personas autistas, sino de por sí incluirlas en el proceso creativo, darles voz, espacio y a la vez reconocimiento. En años anteriores, producciones como por ejemplo The Good Doctor o incluso la serie de Netflix Atypical ayudaron a visualizar
a visibilizar bien el tema, pero fueron de por sí criticadas porque los protagonistas no eran para nada autistas. Hoy en día, algunas producciones que hemos mencionado como Extra o Steaming Pool buscan de por sí cambiar eso, impulsando una representación más auténtica y a la vez colaborativa. También algo muy poderoso en la forma en que estas películas están llegando al público es que no se están estrenando, por ejemplo, en grandes cines como Cineplanet o Cinemark, nada de eso, sino que se están estrenando de por sí en festivales inclusivos, en plataformas de streaming o incluso en comunidades donde se promueve las neurodivergencias. Y eso es realmente muy notorio. El mensaje de por sí con todo esto es muy claro. El autismo no es algo que se deba ocultar, sino es algo que en sí se debe comprender y a la vez respetar. Aunque es cierto que el camino es largo, pero poco a poco el cine está empezando a escuchar más acerca de las voces que durante muchos años fueron de por sí silenciadas. Cada historia con sensibilidad contribuye a derivar perjuicios y también a construir un espacio donde todos, sin importar la forma en que perciban el mundo, puedan sentirse reflejados. Así que si tienen la oportunidad de ver estas 3 grandes películas, les invito. Y créanme que no van a tener ninguna duda que son buenas. Nos vamos a un pequeño corte y nos vamos con el segmento de Pregúntale al psicólogo. No nos cambien, esto es Latidos Azules. Bienvenidos y aquí estamos nuevamente en Latidos Azules con el segmento más esperado. Pregúntale al psicólogo. Bueno, estamos durante toda la semana leyendo sus comentarios en diversas redes sociales y hemos escogido las preguntas, a nuestro parecer, más importantes, justamente para su disfrute. Así que vamos con la primera pregunta. A ver. Dice, es autista y le encanta ver series con personajes parecidos a él, pero a veces me preocupa que se compare o se sienta diferente si no actúa igual que el personaje. ¿Cómo puedo acompañarlo para que vea más historias? Muy bien, historias de una forma sana. Es una pregunta importante. Yo sé que muchas veces cuando estamos con nuestros hijos, a veces el niño o el adolescente puede de una otra manera demostrar ciertos comportamientos, ya sea físicos o verbales, algo distintos, en función del personaje. Lo que yo siempre recomiendo a los padres, a las madres, a los jugadores que nos escuchan es: ve la serie, ve la película siempre acompañado con esa persona, para que puedan explicarle, para que puedan hablar, conversar. Y aquí no solamente me refiero a un tema de, muy bien, nos sentamos, hijo, esto no es así, esto es falso, hijo, esto es un caso diferente, hijo, no. Aquí lo que hago referencia es a crear un vínculo, que no simplemente se desarrolle con yo te enseño qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sino que se forme una amistad, amor, cariño. De esa manera el niño, el adolescente, va a sentir un lazo, una conexión contigo y va a poder de una u otra forma hablar de una manera más profunda, entender ciertos aspectos de una manera más importante, más resaltante, relevante y poder guiarlo de una manera adecuada. Ya no es un tema de esto está bien o esto está mal, sino se transforma en un tema de cariño, de comprensión, de escucha activa también, porque vamos, hay que darnos cuenta que igual que con los niños cuando ven televisión, hay personajes como Superman, como, no sé, cualquier personaje que vuela y nosotros sabemos que los niños no vuelan, que los seres humanos no vuelan, ¿verdad? Muy bien. Un niño TEA tiene las mismas capacidades. Sabe que él no vuela, sabe que no tiene superpoderes. Lo importante es guiarlo, orientarlo. Él puede entender y comprender. No nos tratemos como personas que tienen una seria dificultad mental. ¿Tiene una condición de neurodesarrollo? Sí, pero eso no significa que tenga una condición mental para no entender ciertos conceptos, ¿sí? El espectro es muy amplio. Dependiendo de dónde del espectro se encuentre tu hijo, es importante darle la guía pertinente y lógicamente con la ayuda de los terapeutas, que también es importante. Muy bien, tenemos una segunda pregunta, nos indican. Vamos a leerla. Dice, doctor,
He notado que muchas películas muestran a las personas autistas como genios o con habilidades extraordinarias. Esto puede generar una idea equivocada en la gente sobre cómo realmente es el espectro autista. Bueno, sinceramente sí y no, ambas. Porque, como lo he mencionado con la anterior pregunta, es que no hay una correcta orientación. Puede ser que el niño o el adolescente, sin la correcta supervisión, se crea todo lo que hay en la televisión, ¿sí? O en las películas. Siempre es importante orientar, hablar, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, sí, hemos visto en el segmento anterior que hay muchas series que de una u otra manera muestran el autismo como supergenios, como personas extraordinarias, intelectualmente hablando, que resuelven patrones y demás. Y puede ser que quizás tu niño, que también tenga el diagnóstico de autismo, diga, mamá, ¿por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no resuelvo con la televisión? Y se puedan sentir mal. Es importante, y esto es sumamente básico, que me escuchen, es, uno, indicarle que todo lo que ve en la televisión no necesariamente es cierto. Cuando vemos series o películas, muchas de ellas se basan en entretenimiento, se basan en resaltar ciertos aspectos característicos, al menos por la cultura popular. Si bien es cierto, no necesariamente todos son supergenios, pero es importante estimular a los niños, a los adolescentes, para que estudien, para que lean, para que profundicen ciertos aspectos, ¿sí? No verlos o no tratarlos como, bueno, esa es la televisión, nunca vas a llegar allí. No, sino que entiendan que es ficción, que no es real, pero que de una u otra manera también motive a investigar y a profundizar conocimientos, ¿sí? No con el fin de llegar quizás a ser un supergenio, pero sí con el fin, de una u otra manera, de hacer lo que le gusta, de aprender, de crecer y desarrollarse. Que al final de cuentas es lo que un papá quiere, ¿no? Un padre o una madre quiere que su hijo se desarrolle de una manera adecuada, en un contexto que pueda comprender. Por ende, es tu deber como cuidador hablar con tu hijo. Decirle que entienda estas diferencias poco a poco. Terapeutas, colegio, docentes, médicos y también un lugar donde quizás puedas conversar con otros padres de familia, otras madres, para recibir de una u otra manera ciertos feedbacks o también aprender de sus experiencias. Todo esto ayuda, ¿sí?, a comprender, que es lo más importante de todo. Muy bien. Me comenta producción que justo están revisando las redes sociales y he encontrado algunas preguntas importantísimas. A ver, vamos a leer un poco acerca de las preguntas que nos mandan. Dice así: Doctor, me da miedo que cuando la gente solo ve películas o series sobre autismo, crean que todos los casos son iguales. ¿Cómo podemos ayudar a que las personas entiendan que el espectro es muy amplio y que cada persona autista es diferente? Bueno, aquí ya no solamente hablamos de nuestros hijos, aquí hablamos del entorno en el que se desenvuelven nuestros hijos. Hay personas que han visto Rayman y dicen, tú eres autista, ¿no? Como en la película, eres así, y se crea un estereotipo inadecuado. Incluso hay un tema social que a veces las personas en redes sociales tienden a decir, pero tú no eres suficientemente autista o tú no pareces autista. Justamente esos temas, no es que una persona tenga que parecer autista, no es que hay un prototipo de autista, se ve que hay una desinformación. Lo que yo siempre digo a todas las personas es, uno, traten de entender que todo lo que ven en películas y series no es real, ¿sí? Es entretenimiento, es ficción, y cuando converses con una persona que tiene ciertos estereotipos, darnos el tiempo de instruirlos, de conversar, de mostrarles páginas diversas, por ejemplo la página de panacea.org. Es una página importantísima que ayuda tanto a padres, cuidadores y personas en general a comprender acerca de esta condición, cómo cuidar, cómo enseñar y cómo convivir, que también es importante. Darnos el tiempo es importante, ¿no? Para concientizar, para de una u otra manera ser influencers de esta condición, que es lo más importante. Tenemos otra pregunta.
Dice así. ¿Qué errores comunes cometen las familias aunque tengan buenas intenciones? Hay tantos. Les comento, hace poco justo estaba conversando con una amiga que trabaja en cruceros, ¿sí? Viaja por todo el mundo. Y como trabaja por todo el mundo, tiene que relacionarse con personas de todo el mundo, de todas las nacionalidades. Y por ende hay personas también con autismo. Y no me refiero solamente a niños o adolescentes. Me refiero también a personas mayores, madres, padres con esta condición. Muy bien. Justo lo que ocurría era que cuando uno de estos niños, adolescentes o personas tenían comportamientos no adecuados, con esto me refiero a golpear a alguien más, con eso me refiero a gritar fuerte de la nada, con esto me refiero a coger cosas que no le pertenecen y tirarlas, y esas conductas simplemente se mantenían y nadie les decía nada. Recuerdo que mi amiga me decía, ¿y eso es adecuado solamente porque tiene ese diagnóstico? Se le permite gritar y que nadie le diga nada, tirar las cosas y que nadie le diga nada, hacer lo que quiere y que nadie le diga nada. Yo le decía, no es tanto así. Uno, hay diversos niveles. Pero también es muy importante el tema de la crianza. Nuevamente digo, es una condición del neurodesarrollo. No significa que es una persona completamente distinta. Va a aprender igual que cualquier niño. Y con aprender me refiero, sí, en la casa tiene que haber normas, tiene que haber reglas, tiene que haber una estructura, tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Hago referencia. Si pasa algo que no le gusta, que lo saque de cuadre, uno podría decir que puede gritar. Bueno, es importante enseñarle al adolescente o al niño que si ocurre algo que no le gusta, no puede reaccionar con golpes o con gritos a otra persona. Tiene que comunicarlo, tiene que hablarlo, tiene que de una u otra manera buscar una solución dentro de una estructura. De esa manera se puede manejar. Como ven, en temas de crianza. No hay que tratar a los niños o adolescentes con esta condición que haga lo que quiera, porque todo se justifica. Tiene TEA, tiene TEA, tiene TEA, tiene TEA. No, eso es un gravísimo error. Tiene TEA sí, pero es inteligente. Tiene un cerebro, tiene brazos, tiene piernas, comprende. Eso es importante. El espectro es muy amplio, sí, es muy amplio. Van a haber ciertas peculiaridades en cada tramo, sí. Pero de una otra manera se puede crear, se puede adaptar, se puede enseñar. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. Doctor, ¿cómo puedo hacer para fomentar la autonomía de mi hijo TEA? Eso es importantísima. Yo lo que siempre digo a todos los padres de familia, a todas las personas, en realidad es, muy bien, tiene 4 años, tiene 5 años, tiene 6 años, digamos que como tú lo conoces, es tu hijo, convives con él, con ella, sabes o tienes claro cuáles son sus límites, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, que puede, que no puede hacer. En base a ello, darle ciertas tareas en la casa. Digamos, por ejemplo, te das cuenta que es una persona que puede aprender a ordenar ciertas cosas de la casa. Muy bien, termina de jugar, digamos, le toca ordenar, poner todo donde estaba. O quizás te has dado cuenta que puede aprender a usar una escoba y un recogedor y empieza a limpiar diversas zonas de la casa. Y quizás ponerlo en un horario, todos los jueves a las 7:30 de la noche, toca la hora de limpiar la sala. Sería importante, ¿no? O quizás tienen mascotas, tienen un perrito. Todos los días a las 7 de la mañana es la hora de sacar al perro, quizás 20 minutos, y das 2 vueltas al parque, diversas zonas. Son tareas simples que de una u otra manera tú como padre, como cuidador, sabiendo sus competencias, sus fortalezas, puedes asignarles. Y poco a poco estas tareas se van transformando en que se vuelve una persona independiente, autosuficiente y formando, ¿no? Y es importante. Muy bien, tenemos la siguiente pregunta y dice así. Doctor, ¿cómo pueden los entornos laborales adaptarse mejor a las personas neurodivergentes? Muy bien,
Esta es una pregunta importante. Bueno, en primer lugar, entornos laborales hay muchos, ¿sí? Hay muy variados, diversos sectores, diversos giros empresariales, diversas formas de negocio. Lo que yo siempre comento, justamente con recursos humanos, gerentes, jefes, analistas de recursos humanos, es lo siguiente. Según el modelo de negocio que tiene la organización, ¿cómo se pueden adaptar? Un ejemplo sería, muy bien, trabajas en una fábrica. Se apertura un puesto, se requiere personal operario. Perfecto. Hay mucho ruido. Muy bien. Quizás podemos ver el tema del ruido con algunos headphones, que sería importante, ¿no? Quizás hay un tema de una comunicación no adecuada. Muy bien. Ver otros temas de comunicación. Quizás, en lugar de ser hablado, quizás por un tema escrito, por WhatsApp, de repente por algún otro medio. Lo más importante es pensar fuera de la caja. Lo más importante es la inclusión. Porque aquí, cuando hablamos de entornos laborales, no solamente hablamos estrictamente de TEA. Hablamos de personas con discapacidades motrices, sensoriales, físicas y un gran etcétera. Y lo primero que debe hacer la organización es analizar puesto por puesto cómo se puede adaptar. Capacitar al personal y volverlo realidad, que sería lo más importante. Bueno, esas fueron las preguntas más importantes que nos han mandado. La verdad, me agrada mucho responderlas y más en un entorno de confianza. Nos damos un corte comercial, pero no se vayan, que enseguida volvemos con Latidos Azules, así que los esperamos. Seguimos aquí en Latidos Azules y sabemos que el autismo no se vive igual en todos los lugares del mundo. Y eso se ve reflejado en la televisión. Y ahora vemos, por ejemplo, series donde presentan personajes con autismo que tienen mayor diversidad cultural, emocional y social. Es por eso que aquí, en nuestra sección cultural, vamos a explorar 3 producciones audiovisuales que son recientes y que nos dan una mirada distinta, una mirada desde diferentes puntos de vista acerca del espectro autista. Vamos ya con la primera serie y esta es Extraordinary Attorney Who, o su nombre en español, Woo, una abogada extraordinaria. Y bueno, esta serie les cuento que se estrenó en el año 2022, es de Corea del Sur y desde ese momento se convirtió en un fenómeno mundial. La historia cuenta la historia de Woo Young-woo. Ella es una abogada de 27 años, autista, que forma parte de uno de los bufetes más importantes en Seúl. Y bueno, ella, a pesar de tener que trabajar o que luchar, enfrentar ciertos prejuicios, malentendidos, gracias a su inteligencia, a su memoria fotográfica y a su sensibilidad, es capaz de resolver los casos más complejos de una manera única. Y lo más especial de esta serie es que justamente presenta el lado emocional, social y también el lado profesional del autismo, porque Woo no solamente lucha porque la valoren o porque la tomen en serio, sino que también lucha por encontrar el amor, por encontrar también la amistad. A pesar de que una de sus grandes dificultades sea la socialización. Este personaje enternece y también nos humaniza. Les cuento que esta serie recibió muchos elogios por su sensibilidad y también porque abrió el diálogo con respecto a la neurodiversidad en Asia, justamente en un continente donde muy poco se habla de este tema. Si les gustó la historia, la pueden ver en Netflix. Seguimos con la segunda serie y esta es Everything's Gonna Be Okay o Todo va a estar bien. Esta serie ha sido creada por el comediante Josh Thomas y es una serie australiana estadounidense. Muestra el día a día del personaje de Matilda, que es una joven autista que acaba de perder a su padre y que tiene que empezar a aprender a manejar su vida junto a su medio hermano. Y aquí lo más especial o lo valioso de esta serie es que el personaje de Matilda lo interpreta una verdadera actriz autista. Así es,
Su nombre es Kayla Cromer, lo que le da mucha autenticidad y también frescura al papel. Y les cuento que la serie combina comedia con ternura y algunos temas que abordan son la independencia, los primeros amores, el duelo, el proceso de adaptación, también el humor para poder sobrellevar situaciones difíciles y los desafíos de la adultez. Todo esto desde una mirada mucho más inclusiva y alegre. La puedes ver en Disney Plus. Vamos con la tercera serie y esta es The A-Word. Desde el Reino Unido llega esta serie y ofrece una mirada mucho más familiar. La historia se centra o gira en torno a Joe, un niño de 5 años con autismo, y cómo su diagnóstico cambió o afectó toda la dinámica familiar. Así es. Y la serie aborda temas como la aceptación, también como el duelo ante las expectativas que los padres se forman, los desafíos en la comunicación y cómo cada uno de los personajes de la familia tiene que buscar cómo expresarse para que Joe pueda comunicarse. Y sobre todo también habla de la importancia de comprender, que esto es muy importante, la importancia de comprender que el amor no siempre se expresa de la misma manera. Así es. Bueno, esta serie también tiene una voz en off, una narración muy emotiva, paisajes maravillosos, y esto hace que pueda conectar con cada espectador, con las emociones de cada espectador, sea o no tenga una relación directa con el autismo. Estas 3 series que hemos mencionado, Extraordinary Attorney Woo, Everything's Gonna Be Okay y The A-Word, nos recuerdan que el autismo tiene muchas formas, muchos colores y también muchas voces. Y cuando la televisión se atreve a mostrarlas tal cual son, con mucho respeto y autenticidad, no solamente crea entretenimiento, sino que también crea empatía. Espero que les haya gustado mucho estas 3 historias. ¿Qué les parece si las empiezan a ver, ¿no? Y luego lo comentamos en redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y TikTok. Nos vamos a un corte, pero no se vayan porque al regreso tendremos mitos y verdades sobre el autismo y el cine. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí en Latidos Azules con este tema del autismo y claro, cómo se ve en las películas, en series, en todos los medios audiovisuales. Y bueno, llegó el momento, como vieron en ese hermoso banner, de los mitos y verdades de este tema. Así que no perdamos tiempo y vayamos con la primera frase. A ver, dice la siguiente. La mayoría de los personajes con autismo en películas y series son retratados como genios con habilidades extraordinarias, lo que refuerza un estereotipo poco representativo de la diversidad del espectro. Pues bueno, amigos, déjenme decirles una cosa, y esto es una gran verdad, ya que muchos personajes con autismo en la ficción, como decir algunos ejemplos, Rayman, el mismísimo Sheldon Cooper de The Big Bang Theory o Christopher Bond en El curioso incidente del perro a medianoche, estos se presentan de por sí como sabios o con habilidades excepcionales. Esto también refleja un síndrome muy común, que es el síndrome de sabio o el síndrome de savant, que solamente ocurre a una minoría de personas con TEA y no representa la amplia diversidad del espectro. Así que ya lo saben. Vayamos ahora con la segunda frase, por favor. Las producciones audiovisuales actuales siempre consultan a personas autistas o expertos en TEA para crear personajes auténticos y respetuosos. Ahí sí tengo que decirles que es un completo mito. No es cierto que las producciones audiovisuales siempre consulten a personas autistas o de por sí a los expertos. Aunque de por sí han habido avances, por ejemplo en la serie Atypical y The Reason I Jump, en la que de por sí muchas producciones aún se basan de por sí en estereotipos o en investigaciones superficiales, sin involucrar a la comunidad autista en el proceso creativo. Pero como mencioné antes en la nota de Latido Informativo, esto ya se está cambiando. Vayamos con la tercera frase, por favor. Dice así:
La representación del autismo en la ficción ha ayudado a aumentar la visibilidad del trastorno, aunque a menudo simplifica o distorsiona la realidad de quienes lo viven. Aunque no lo crean, querido Perú, este sí es una verdad. Es cierto que la representación del autismo ha contribuido a que más personas conozcan su existencia y frecuentemente se simplifica, se exageran ciertos rasgos o se ignoran las necesidades reales, lo que puede generar en sí ideas erróneas o expectativas poco realistas. Ahora vayamos ya con la cuarta y última frase. Todas las personas con autismo tienen dificultades severas para hablar y necesitan apoyo constante en su vida diaria. Ya lo hemos dicho siempre, esto es un total mito. Y este es un mito realmente peligroso, así que atento. El autismo de por sí, les refresco la memoria, es un espectro, lo que significa que las características, necesidades y capacidades varían enormemente. Además, algunas personas con autismo tienen un lenguaje fluido y viven de una forma independiente, mientras que otras que pueden ser no verbal o incluso requerir apoyo significativo. En sí, en resumen, no existe un único perfil del autismo. Así que ya hemos dicho las frases en este Mitos y Verdades, aquí en Latidos Azules. No se vayan, que vamos con la parte final del programa. Estamos de regreso aquí en Latidos Azules, ya en la parte final de nuestro programa, pero queremos hacer un paréntesis antes de despedirnos porque no queremos ser ajenos a la situación actual que estamos viviendo en nuestro país y que es muy preocupante y muy lamentable. Desde hace un año, varios gremios de transportistas están pidiendo y protestando contra el gobierno por garantías para sus vidas y también por el derecho de salir a trabajar sin tener que tener este temor de ser asesinados. Todo esto justamente por extorsiones, por el crimen organizado, por asesinatos contra los conductores, contra los pasajeros y todas las personas relacionadas al transporte. Y lamentablemente durante todo este tiempo no han sido escuchados. Así es, y también esto va en aumento. Les cuento una cifra muy dura. Según cifras de ANITRA, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú, serían al menos 46 choferes asesinados por mafias de extorsionadores contra estas empresas de transporte. Y estos últimos días se han venido realizando una serie de paros de transportistas, entre otras protestas, porque la situación no da para más. Eso sí. Además, hay algo importante que quiero mencionar, señora Presidenta. El artículo 118 de la Constitución, en el subapartado 14, indica que es función del Presidente de la República del Perú la disposición de la Policía Nacional del Perú. El hecho de hablar e indicar que fue otro gobierno, que es otra gestión, que el problema tiene 10 años, 20 años, 30 años, no le exime de sus responsabilidades. Aquí lo importante es acción. Aquí lo importante es que se ejecuten medidas. La población tiene miedo. Y no solamente hablamos de los transportistas, de sus hijos, parientes, sino hablamos de personas en general. El día de ayer hubo un atentado en Chorrillos. Se disparó en un concierto a Aguamarina. Hubieron heridos. La gente tiene miedo. No puede ni ir a comprar, salir o entretenimiento. Necesitamos acciones claras. Por favor, por la gente, por nosotros. Y no es necesariamente por ser malos aquí, pero el mensaje que ha dado usted en relación de que no se conteste las llamadas de extorsionadores y que el tema del paro no va a conseguir solución alguna, pues posiblemente en lo segundo tenga un poco de razón, pero el paro en sí es una protesta porque ya estamos cansados, decimos basta ya con esas extorsiones. Hasta incluso un gremio de transportes, o sea, un conjunto, o sea, varias empresas están recibiendo extorsiones de varias bandas, o sea, no solamente de una. Tienen el temor
tienen el temor de no saber si van a llegar vivos a sus casas, porque tienen familia, tienen hijos. Así que le pido por favor al Congreso que realmente recapacite en este punto. Es demasiado preocupante y esto tiene que parar. Así es, compañeros, les cuento que en 5 años los casos de extorsión han aumentado 478%, es decir, casi 5 veces. Es increíble y no se está realizando nada. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, a la presidenta, para que puedan trabajar, que es lo que tienen que hacer. Claro, además hay un tema importantísimo de los medios en los que el pueblo, la población puede ir a anunciar. Hemos visto en algunos reportajes de diversos medios que justamente cuando hacen la prueba por celular y llaman a la central, no contestan, cortan o simplemente los derivan a la parte física y la parte física los deriva a vía telefónica. Al final de cuentas, estamos desprotegidos, hay una gestión inadecuada y es importante un cambio, una actuación. Las personas no podemos vivir así. Y se acercan las próximas elecciones. Sinceramente, pido a todo el pueblo, a la ciudadanía, que se informen, que actúen. Y si hay muchas veces yo escucho, no, pero no hay nadie por quien votar. Si tú te crees capaz, si tú tienes las facultades y tienes una idea de cambio, te animo a que postules. Eso es vivir en democracia y no como indicaba un personaje de la policía, que llamarlos criminales, ladrones, asesinos, torturadores es democracia. No, señores. Democracia son oportunidades. Democracia es libre expresión. Democracia es de una otra manera seguir en línea con los derechos humanos y querer la paz. Esa es una verdadera democracia en función de la participación ciudadana y de todos. Así que de parte de nosotros y también de Latidos Azules y del canal Fuego TV, expresamos nuestro más grande apoyo a que este problema de las extorsiones, de los peligros, de los atentados, pare de inmediato, por favor. Así es, y también queremos dirigirnos a las personas que tal vez no se están siendo afectadas por el paro. Tal vez ellos sí pueden llegar a sus hogares tranquilos, con seguridad, o a sus centros de trabajo. No podemos hacer como si nada está pasando. Esto es un problema de todos, porque no te pasa a ti, entonces agradece. Ese es el privilegio de ahora, el poder llegar sano y salvo a tu casa, el no tener miedo de salir a trabajar. ¿Por miedo a qué? A que ya no regreses, te disparen en cualquier momento. Es un problema de todos. Todos tenemos el mismo derecho. Por eso estamos aquí, para apoyar. Exactamente. Nosotros, de una u otra manera, damos también nuestras condolencias a todas las víctimas, a todas las personas afectadas. Y digo, señora ministra, eso no se resuelve con, muy bien, tu papá, tu mamá murió, 400 soles cada 2 meses. Eso no se resuelve con ello. Se necesita empatía, mesa de diálogo y acciones pertinentes según lo que dicta la legislación actual. Exacto. Y no necesariamente administrar el sueldo para que se dé aumentos a congresistas, aumentos que realmente no son buenos. Así que ya está claro nuestro punto. Muy bien, compañeros, cerramos este paréntesis y ahora sí nos despedimos. Cerramos ya nuestra primera temporada. Cierto. Pasó rapidísimo. Así es. Semana tras semana. Pero han sido lindos programas donde nos hemos informado muchísimo más sobre el autismo. Esperamos que hayamos podido llegar a sus hogares con toda esta información para seguir creando conciencia y empatía. Así es, y también de parte de mí, también de todas las personas, el querido conductor Miguel, Giancarla también, queremos agradecer muchísimo a todas las personas que también se han involucrado en este camino, sobre todo a la familia y también, le hago acá un paréntesis, a las personas que de alguna forma no terminaron siendo nuestros amigos o nos enseñaron otros caminos, porque claro, obviamente nos deja el disgusto, pero al fin y al cabo nos convierten en las personas que realmente somos. Así que realmente les agradecemos muchísimo. Así que Latidos Azules en sí se ha formado como una gran familia y realmente esperamos volver con una nueva temporada porque el tema del autismo aún todavía tiene mucho de qué hablar. Claro que vamos a volver, y algo que a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, algo que quiero compartir de corazón es: ¿cuántos programas de televisión conocen que hablan acerca del autismo?
aparte de latidos azules, quiero decir, Es muy cierto. pocos, creo que ninguno, ¿verdad? Lo que quiero decir es que este programa sirve para concientizar, para sensibilizar, para romper mitos. Compártelo, hay que compartirlo a todas las personas. No es un tema de hacer publicidad, es un tema de concientizar, es un tema de ayudar, es un tema que todos vivamos en un mundo de paz, de tranquilidad y más consciente. Así es, entonces ya nos despedimos, nos vemos en la próxima temporada que va a venir muy recargada. Espérennos. Así es, y recuerden que cada latido siempre cuenta. Esto fue, al menos por esta temporada, Latidos Azules. Nos vemos, chao, chao. Hasta Nos vemos luego. hasta la la próxima.